¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa La Dimensión Formativa del Hombre. El día de hoy quiero hablar de un tema que es fundamental a nivel individual y a nivel familiar. Me refiero a la comunicación. La comunicación se da cuando hay ese puente de ida y vuelta, mientras no se alternan el que es emisor, el que habla, después se constituye en receptor y viceversa. Mientras no se dé esta situación, pues no hay un diálogo auténtico, hay una información, pero no se retroalimenta esa información. Por eso, si se fijan en los medios de comunicación, donde no se puede interactuar, pues se hacen encuestas para ver cómo va recibiéndose el mensaje y de esa manera lograr pues algún puente de comunicación. Claro, lo ideal es cuando tienes el interlocutor enfrente y tú hablas, él te escucha y luego él habla y tú le escuchas. Ahí es donde se cierra pues el diálogo, es donde las ideas se completan y se complementan. La falta de comunicación, de una buena comunicación, crea muchos problemas en las familias, en la sociedad y en la convivencia diaria. Es necesario saber comunicar lo que queremos para evitar malos entendidos y conflictos. O sea, la palabra fue hecha para expresar lo que hay en el pensamiento. Y si tú piensas que los demás entienden o sobreentienden lo que tú no expresas, pues no son adivinos. Y luego si hacen una interpretación equivocada, te vas a quejar, pero pues hay que recordar que cuando no se comunican con toda claridad las cosas, las equivocaciones y los malos ratos pues pueden venir. Hay que hablar breve pero preciso, que el mensaje que queremos comunicar lo mandemos tan elaborado que a nosotros mismos nos quede la conciencia de que expresamos lo que queríamos. Pues el proceso de la comunicación es complejo porque las personas interpretan los mensajes que reciben de acuerdo a sus experiencias y vivencias personales. O sea, todos tenemos pues un marco de referencia y a él nos remitimos cuando estamos hablando con alguien. Por eso hay que buscar siempre estar en el mismo canal, si no, pues lo que vamos a estar hablando es en lenguaje diferente, como si uno estuviera hablando en chino y otro en inglés, ¿verdad? Pues no va a haber ahí una comunicación auténtica. Hay que estar pues no solo hablando en el mismo idioma, sino en el mismo canal. Cuando los intereses son diferentes, por ejemplo, un abstemio, alguien que no toma bebidas embriagantes con un alcohólico, pues el lenguaje común no van a ser las bebidas, deberán buscar otro en que coincidan, porque si hablan del vino, pues uno va a tener interés
y una gran experiencia en hablar del tema, y el otro pues no, ni siquiera le interesa. Antes de comunicarse hay que reflexionar sobre lo que la otra persona entienda, ¿verdad? O sea, y usar términos claros, términos sencillos, para que cuantos más sencillos y claras las ideas, más se logre pues el objetivo de que entiendan lo que queremos expresar. Ahora, es importante ir planteando una sola idea a la vez y no varias al mismo tiempo. Cuando se habla en cascada, no, pues ni se centra la plática en un diálogo que aproveche, ni se entiende tampoco a veces en medio de tantos mensajes que se envían cuál es el interés principal de la plática. Entonces hay que mandar una sola idea y no varias al mismo tiempo. Y hay que definir y explicar los conceptos antes de ampliar la idea. O sea, hay que, cada vez que estamos hablando, que quede bien claro la idea central, ¿verdad? Y luego ya la ampliaremos. Porque si no, si nos perdemos en cosas superficiales, en cosas complementarias, el mensaje principal deja de recibirse. Hay que poner también énfasis a los aspectos más importantes, y esto se logra de varias formas, o bien bajando la voz, o bien subiendo la voz en los momentos importantes. Y alguien pensaría que en una asamblea, o sea, cuando se habla frente a público, y estos están hablando, la mejor forma sería subir la voz, y no. Cuando los demás están hablando, es momento de bajar la voz. Y en ese momento, como ellos dejan de percibir el mensaje por el ruido, a veces ellos mismos se llaman entre sí la atención para poder escuchar. Bueno, pues es una forma de marcar, ¿verdad?, de subrayar la parte importante de el mensaje que estamos transmitiendo, o bajando el tono de la voz, o subiendo el tono de la voz, o también con el lenguaje corporal, ¿verdad? O haciendo pausas, ¿verdad? Hablando lentamente, cambiando el ritmo de la conversación, ¿verdad? En fin, hay que buscar que nuestro diálogo sea bien comprendido. Y para esto, como se fijan, pues hay varias cosas que nos ayudan para que esto se dé. Hay que considerar también las circunstancias de la otra persona. Si estás hablando con alguien que ande deprimido, ande abatido, pues a veces resulta imprudente hablar de cosas alegres. Bueno, puedes buscar, ¿verdad?, cambiar su sintonía y su óptica, pero no abusar del momento, porque a veces resulta pesado, resulta insultante. ¿Cómo puede alguien estarse riendo frente a otro que está sufriendo, y por razones a veces de peso, no imaginarias, sino reales, ¿verdad? Pues ahí es por medio del diálogo amable y del convencimiento, y llevar a la persona, cuando ella acepte, a que se hablen de cosas amables, pero esa ya es decisión de ella. Eso es que ella ya
se abra a un diálogo de este tipo, pero llevarlo uno de golpe a veces resulta inoportuno, resulta impropio y mal recibido. Ahora, la conversación siempre debe llevar una secuencia lógica que tiene que ver con lo que decía. Hay que ir planteando una sola idea a la vez y luego que quede claro ese concepto, entonces sí, continuar, pero en una secuencia lógica. Si no, por bien que haya sido recibido una idea, se va a desvirtuar si se empiezan a brincar a otras cosas. De hecho, eso es lo que da con mucha facilidad paso a lo que llaman el teléfono descompuesto. Cuando tú a alguien estando hablándole de un tema se lo cambias y luego se lo vuelves a cambiar, pues da por resultado que cuando ella le quiera comunicar a otra persona lo que te oyó decir, pues resulte una confusión de ideas, ¿verdad? Porque ni ella misma las pudo organizar. Vean pues lo importante que tiene el sabernos comunicar. En cuanto decía a la comunicación no verbal, pues se refiere a mensajes que no son hablados y ahí intervienen los gestos, ya dije, volumen de voz, tono, el ritmo. Los movimientos y posturas del cuerpo también cuentan. Cuando alguien te está hablando y tú estás ahí echado hacia atrás, ¿verdad? O habla de poco interés o de una actitud soberbia, ¿verdad? De prepotencia, ¿no? Con una postura relajada, descansada, pero prestando atención a quien te comunica su mensaje. Pues este tipo de comunicación es muy importante en la relación de las personas, ya que en un momento dado, por medio del lenguaje no hablado, podemos repetir lo que de palabra estamos diciendo. Puedes decir sí y mover la cabeza de arriba hacia abajo, pues es confirmar lo que de palabra estás diciendo y ya no queda ahí la menor duda de que es un sí rotundo, no ambiguo, sino rotundo. ¿Te fijas? Y con un solo gesto o movimiento de cabeza acompañando a la palabra, pues ya le pones fuerza. También se puede contradecir, si de palabra estás diciendo una cosa, estás hablando de una afirmación, pero dices sí, pero tienes el ceño fruncido, la boca contraída, las quijadas apretadas, no, pues es un sí forzado, es un sí que es un no, ¿verdad? Lo que estás afirmando. Estábamos hablando de ese lenguaje no verbal, pero que terminamos por medio de él o repitiendo o contradiciendo o sustituyendo. Yo hace rato puse el caso de una repetición diciendo sí de palabra y sí con la cabeza, subiéndola y bajándola, pero puedo no utilizar la palabra y nada más con la cabeza afirmar. Así de importante es el lenguaje no verbal. O complementar. A veces cuando yo estoy hablando de un tema y en la expresión de la cara se me ve alegre, pues transmito
si mi comunicado es de alegría, estoy complementando con mi expresión facial lo que de palabra digo. A veces acentuar, ¿verdad? Se vuelve el tono de la voz grave, ¿verdad? Se baja el ritmo, el movimiento y posturas del cuerpo, a veces poniendo fuerza con algún movimiento de la mano o señalando. O sea que, si se fijan, pues ese lenguaje corporal es tan importante como que de palabra podemos engañar a una gente, pero en las expresiones faciales y del cuerpo, ahí difícilmente. Nos traicionan, es difícil controlarlas de forma tal que la gente se da cuenta si estoy alegre, si estoy molesto. Y todo esto es parte pues de esa comunicación. Yo puedo, cuando esté hablando, ver la cara de sorpresa que tiene la gente y dices, se me hace que aquí y ya cometí imprudencia. Pues esta gente lo que está diciendo es que no conocía de esto que le estoy diciendo y a lo mejor es un tema comprometedor. Bueno, pues el observar la expresión de los demás y el revisarme yo mismo cómo gesticulo, cómo reacciono, es importante para acentuar, para ponerle fuerza a lo que digo, o como explicaba, hasta para sustituir en un momento dado. Actualmente pues tenemos muchos medios de comunicación que antes eran impensables. Pues tenemos el internet, el fax, los teléfonos celulares, radios de intercomunicación, la televisión. O sea, hoy es muy fácil enviar mensajes a todos los rincones del mundo. Sin embargo, fíjese, ahí viene otro problema. El hombre se ha saturado de tanta información que recibe y en cierta medida el exceso lo ha llevado a sentirse que le falta comunicación. O sea, tan bombardeados de cosas que pues a veces inútiles, que luego pues ya vemos sin ver, oímos sin oír, o apartamos la mirada de todas estas cosas y altamente comunicados, dirían algunos, pero como el mensaje es lo que importa y el mensaje a veces no interesa, entonces se siente ese vacío en medio de tanto tiempo que se invierte a veces frente a estos aparatos. Y además lo que nos da una auténtica comunicación pues es la intercomunicación, el interactuar con alguien, ¿verdad? Pues el diálogo es la forma más íntima de la comunicación humana. Y por lo que digo, pues este diálogo se ha vuelto superficial en la actualidad por el ritmo de vida. Por ejemplo, si analizáramos un día normal de los que nos toca vivir, ahí sale el papá corriendo, ya me voy porque se me hace tarde. Y la mamá luego al rato por su lado, ándale hijo, córrele porque te tengo que dejar en la escuela y tengo una cita con el dentista, o tengo una cita, si trabaja pues igual. O sea que todo mundo corriendo. Y pues cuando no se tienen los tiempos
bueno, y dije tiempos, pero la verdad del tiempo es cosa de preferencias. Más bien la intención, porque miren, sabemos bien que todos tenemos tiempo para lo que nos importa. Si compraste un boleto para el fútbol, qué bien que llegas a tiempo para no perderte el partido. Para el cine, igual. Pues a veces no se tiene esa misma tingencia, ese mismo sentido de responsabilidad en la inversión de nuestro tiempo para dedicarlo al diálogo familiar. O sea, andamos corriendo a veces tras de cosas que finalmente no son las importantes. Lo importante es aquello que comunicas y te comunican los tuyos. A veces grandes problemas en un hogar ahí, sin que se enteren, o el papá o la mamá, ¿verdad? Y no porque no estén viviendo en el mismo lugar, sino porque todos viven a veces por su lado. Peor aún cuando ya hay problemas dentro del hogar, pues ya se bloquean, ya no se comunican lo que hay. Ahí he dicho que se constituyen en matrimonios del cementerio, porque dicen que los muertitos ahí están en el cementerio, uno al lado del otro, y son buenos vecinos, no se molestan. A veces se vive en la misma casa, pero como si se estuvieran muertos, no se comunican. Pues las oportunidades de tener una conversación personal y profunda tiene que hacerse con el tiempo y la tranquilidad que se requiere. Y esto se considera, pues, por lo que digo, todo el mundo corriendo, cada vez más difícil. Sin embargo, pues es una necesidad que todas las personas tenemos de expresar nuestras necesidades. La necesidad de comunicarse es imperiosa. Cuando yo me estoy comiendo mis propias experiencias, mis propios problemas y no los comunico, pues se está volviendo a veces como una olla de presión que de un rato a otro va a estallar. El hacer catarsis por medio del diálogo, pues es una maravilla. A veces si hay que llorar, se llora, si se tiene que reír, se ríe. En fin, se le da salida a las emociones. O sea que es una necesidad de toda persona la comunicación, ya que por medio del diálogo llega a conocerse, a compartir y llevar una vida, pues, propiamente humana. Es lo que nos diferencia, pues, de las demás especies. Si bien tienen un lenguaje, y a veces, como dicen de las ballenas y delfines, hasta más rico que el humano, bueno, en sonidos, pero una comunicación racional, pues solamente en los humanos se da. Y ahí se ve cómo ha evolucionado la humanidad a base de comunicarse, sentimientos, ideas, y pues en las otras especies vemos cómo acusan una inteligencia incipiente y a veces despierta en algunas cosas, pero no hay ese diálogo que es propio de los humanos, en donde se comunican experiencias y conocimientos y se hace una ciencia para resolver la problemática existencial.
para conocerse a sí misma, la persona necesita también de los demás. Decía nuestro Señor, ¿quién dicen los demás que soy? Pues que Elías, que Jeremías o alguno de los profetas. Bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy? Ya ven la importancia de vernos en los ojos de los demás, en la opinión de los demás. Y todo esto pues a base de la comunicación y el diálogo. Como toda persona busca ser escuchada porque necesita que se le considere y trate con dignidad. Y al estar en contacto con los demás se tiene la oportunidad de saber cómo somos, cómo nos perciben los demás, y para esto pues el diálogo es indispensable. La capacidad y necesidad pues del diálogo no se reserva exclusivamente para el núcleo familiar, es necesario que se ejercite también pues en todos los ámbitos donde nos movemos. Claro, esto no significa que en todos los lugares la calidad del diálogo se va a presentar con la misma profundidad, con el mismo grado de confianza y conocimiento de la persona como ocurre en un ambiente familiar, pero no por ello es menos valioso e importante el que estemos comunicándonos con los demás, pues solamente así avanzamos enriqueciéndonos. El que no tiene esa capacidad de apertura y diálogo hacia los demás, pues se limita grandemente. Acuérdense que yo nunca tengo la verdad absoluta y entonces necesito complementarla y conocerla a base de lo que los demás me puedan aportar. Y la forma de hacerlo pues es a través de la comunicación, del diálogo. Ahora pues hay condiciones desde luego para fomentar un buen diálogo. Por ejemplo, habría que empezar por reconocer y respetar al interlocutor, a la otra persona. Claro, y en una actitud asertiva, pues a mí mismo, ¿verdad? O sea, cuando se es asertivo, se respeta a los demás, pero se respeta a uno mismo. Nos tenemos por iguales. Y ahí, pues, es insustituible, repito, el diálogo para poder tener un buen entendimiento, no solo de los demás, ya lo decía, hasta de mí mismo, porque puedo verme en los ojos de los demás, poniéndome en los zapatos de los demás, cómo me ven. Hay un ejercicio que se hace inclusive imaginando a un tercero que estuviera viéndonos dialogar, a la persona que tengo enfrente y a mí, cómo nos vería ese tercero en discordia. Es un tercero imaginario, pero es un buen esfuerzo, es una buena dinámica para que estemos atentos a cómo es la comunicación de los demás para mí y de mí para los demás. También en un diálogo es recomendable que mantengamos siempre la conciencia de mantener situaciones de igualdad, tanto en las oportunidades de expresarse como en el respeto. Aunque los participantes en un momento dado puedan ser padres e hijos o jefes y subordinados,
hay que mantener ese respeto a los demás y las mismas oportunidades de que se expresen. Esto pues da una base muy sólida para que haya confianza y se puedan abrir las personas. Pues si yo empiezo a inhibir a un hijo cuando se comunica conmigo, pues ya qué gana le dan de seguir hablando con su padre, ¿verdad? Y yo me sentiré muy ufano de salirme con la mía, pero me estoy perdiendo la riqueza de conocer a mi hijo, al que inhibo, ¿verdad? Y yo mismo me voy a sentir mal porque las actitudes que uno asume con la gente es como un boomerang, se avienta y regresa a uno. Ahora pues el diálogo no requiere que lleguemos a un acuerdo o a una misma conclusión, sino es la oportunidad de compartir cada quien nuestras opiniones. O sea, las diferencias pues son también, cuando hay respeto, susceptibles de ponerlas a consideración de los demás, ¿verdad? Yo pienso esto, pero tú piensas esto, pues ¿cuál es la verdad? Y ahí, cuando hay respeto, yo les aseguro que se encuentran a veces grandes sorpresas. A veces yo pensaba que yo tenía la verdad, y si soy humilde y soy abierto, pues me voy a encontrar con que ya me dieron una enseñanza de la vida más, ¿verdad? Yo me acuerdo de un locutor de televisión, se apellidaba Tamayo, y él decía, es la escuela de la vida, la escuela más eficaz, porque el que no sabe aprende, y el que sabe aprende más. Miren qué sabiduría había en esta frase. Siempre estamos aprendiendo, pero cuando tenemos ganas de aprender y comunicarnos. Y el que no sabe, pues ya aprendió, y el que sabe, cada día aprende más. Bien, pues el diálogo también no es una competencia entre vencedores y vencidos, sino que se da a través de escuchar activamente y también respetuosamente a los demás, reconociéndolos como individuos y con la intención de acercarnos como seres humanos. Ahora, una vez iniciado el diálogo, hay que mantenerse, como decía en el tema de conversación, hasta que se complete la comunicación o elijan mutuamente cambiar de tema. Pero ¿de qué aprovecha dejar cosas a medias? Ese es un tiempo prácticamente perdido. No, si platicamos, pues es para que al menos las ideas se completen, porque si antes de tener una idea clara, un concepto claro, se cambia de un diálogo o de interés en la plática, pues ya no sirvió de nada, no vamos a llegar a nada. Hay que distinguir también el fondo de la forma. Muchas veces se dice algo con profundidad de una manera inapropiada, hasta tosca, diría yo, quizá porque le cuesta trabajo al que habla de ese tema. En otras ocasiones la forma es lo importante, ya que el emisor necesita ser escuchado y reconocido. Entonces, el fondo, hay diálogos en los que se expresan cosas muy importantes, y a veces, como se digan, ¿verdad?, es tan fuerte el mensaje que pues ahí lo que prevaleció el fondo.
a veces la forma de presentar las cosas es lo importante, y a veces si no es en una forma apropiada, hasta se desvirtúa la importancia del mensaje. De ahí que se diga que en la forma de pedir está el dar. O sea, cuando alguien entiende esto, bueno, pues cómo aclara sus ideas antes de presentarlas y cómo busca la oportunidad para expresarlas, ¿verdad? Más si lo que vas a solicitar es un servicio, pues si lo pides fuera del tiempo en forma imprudente, pues ni le va a interesar a la otra persona oírte. Una recomendación, por ejemplo, cuando alguien tiene que, por poner un ejemplo, cobrar un dinero que se le debe, no se debe andar por las ramas diciendo, fíjate que pasaba aquí por tu casa y me acordé, voy a llegar a saludar a fulano y de paso voy a ver si tiene los centavos que me debe. Mala presentación. O sea, fuiste ahí un oportunista, si lo toma el otro aunque te deba. Él mismo dice, iba de paso y ya aprovechó el viaje para venir conmigo, pero pues su importancia era otra cosa, era ya su negocio al que vino. Y a lo mejor ibas nada más a verlo a él, pero planteaste mal la cosa. No, cuando quieres que te escuchen, ve al grano. Llegas y dices, oye fulano, vine especialmente a verte a ti. Ah, caray. Ahí ya lo situaste para que te preste toda la atención porque nada más a eso fuiste. Y ya si dices, tenemos un dinero que me debes y quedaste de dármelo tal día y yo tengo urgencia de él. Para empezar, pues ya lo había situado y ahora dices, esto ya está vencido, necesito el pago, me urge porque yo tengo compromisos. Ahí no tiene la otra gente forma sino de enfrentar su responsabilidad porque fuiste al grano, fuiste preciso, vine especialmente a verte porque me debes y necesito el pago. Se acabó. Se fijan lo importante que es un buen planteamiento para comunicar lo que queremos con efectividad. Ahora, no todo lo que se comunica, aún en el diálogo más íntimo y personal, se tiene que aceptar por sí mismo. O sea, el bien y la verdad deben ser siempre la finalidad de la comunicación. Señalar ahora los errores no es faltar al diálogo, al contrario, es muestra de lealtad, de cariño, de orientación. Sin embargo, siempre debe hacerse con respeto y afecto. Siempre va a prevalecer. En la forma de pedir está el dar, no se les olvide. La comunicación no tiene o no siempre se realiza a través del diálogo y no por ello deja de ser correcta y tener sus efectos. Por ejemplo, cuando se le pide a un trabajador reportar cómo le fue en la entrega de la mercancía, bueno, pues para eso ya hay formatos, ¿verdad? Y en ese machote, pues él ya escribirá, ¿verdad? Cantidades, horas, proveedores, quién recibe. Se fijan, es todo un formato con información muy precisa, ¿verdad? Y sin embargo no es a base de un diálogo verbal, pero bueno,
no por esto deja de ser clara y precisa la información. Cuando se platica con un compañero de trabajo que casi no frecuentamos, o sobre un problema o una situación difícil que nos haya sucedido, pues no necesariamente que nos haya sucedido en este momento, hay que reflexionar, porque los eventos ya pasados a veces cuesta más relacionarlos al presente y fijarlos. Hay que reflexionar si sentí que fui respetado en la comunicación por la otra persona, y de si él hizo referencia o comentarios que me permitieran darme cuenta que comprendió bien mi mensaje. Ahora, ¿qué gané pues en la conversación cuando comunico algo? Siempre hay un interés, o que se sepa para que se cambie de actitud, o para que se tome conocimiento de algo que yo necesito, que yo requiero. Pues siempre hay un objetivo en las conversaciones. Y luego ver en qué puse más énfasis, y en el fondo, la forma como les expliqué. Pues en fin, hay todavía mucho por hablar de esto, pero se nos acabó el tiempo. Yo tengo la 1 de la tarde con 50 minutos y es tiempo que nos despidamos. Acuérdense, dialoguen, y dialoguen sobre todo en familia, que a veces por falta de comunicación los pequeños problemas se hacen grandes problemas. Y luego cuando nos comunicamos nos damos cuenta que a veces hemos perdido el tiempo miserablemente en conjeturas, en juicios temerarios, porque imaginábamos que las cosas eran de tal o cual forma, cuando a lo mejor eran sencillas, pero que nosotros mismos tenemos la culpa que a veces se haga como una avalancha, una bola de nieve que va creciendo. No, las cosas son sencillas, y para eso el don de la palabra, para expresar con sencillez lo que tenemos que decir a los demás. Que tengan buena tarde.